Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Acá Daniela, Y Marco. una pareja de llamas gemelas, que vamos a volver a contar nuestra historia. Hace más o menos 2 años y algunos meses contamos una historia que es la que hoy vamos a contar actualizada, porque ya sabemos que la conciencia se amplía, la experiencia se abre y las piezas van encajando de un modo más claro. Así que hoy, luego de 2 años y medio que estamos juntos en compromiso y 4 años que nos encontramos en este plano, vamos a estar compartiendo nuestra historia. Y hoy vamos a empezar con, El primer capítulo. ¿qué es? ¿Quiénes éramos antes de ser esta pareja de llamas gemelas? ¿Quiénes éramos antes de reconocernos y de transformarnos profundamente en todo el vínculo que hemos atravesado hasta ahora? ¿Te gustaría empezar? Sí, ¿Cómo era tu vida, amada, antes de conocerme? bueno, voy a hacer un breve relato de mi vida, de mi camino hacia la conciencia, porque de hecho me lo han consultado en algunas ocasiones, algunas hermanas divinas femeninas querían saber cómo había sido mi vida antes de conocerte. Así que voy a tratar de ser breve. Volvemos a compartirles que estamos en la maestría de aprender a conectar con una síntesis, sería Ujú. comenzar a poder purificar y elevar la palabra desde un lugar sagrado. Y bueno, así que este es mi intento. Me llamo Daniela María de Lourdes, pero cuando comencé mi camino de conciencia, que comenzó cuando me volví loca, en mi retorno de Saturno, a los 27 años muere mi papá. Y al morir mi papá, yo despierto algo que ya se estaba moviendo, ¿no? Porque también podría ir más atrás aún, cuando quedé embarazada a los 21 años, pero siento que ahí fue exactamente el momento en donde fue un clic, un, un momento de ruptura, siento que sucedió en mí, en donde mi alma salió de mí y quedé en un estadio de una energía muy infernal, de una frecuencia muy, muy baja y fui diagnosticada trastorno límite de personalidad o borderline. Estoy hablando de hace 20 años, hoy tengo 46 y este año cumplo 47, así que van a hacer 20 años de esto que les estoy contando. Y en ese momento, bueno, no voy a contar todo lo que sucedió, un trastorno límite de personalidad, locura, eh, ataques de pánico, ataques de ansiedad, miedo, un proceso muy doloroso, internaciones psiquiátricas, medicaciones, hospital de día, eh, perderme completamente en mí, hasta que en un momento sucedió algo muy particular. Mi pareja de ese momento me dejó, yo estaba muy enamorada y sola en el departamento que vivía, apareció la imagen de mi hijo, que ya ni siquiera vivía conmigo porque era muy chiquito y mi familia lo estaba cuidando porque yo no me podía hacer cargo. Así que en ese momento apareció y su amor y, y su energía alada que lleva mi hijito Ian, hoy tiene 25 años. En ese momento pequeño, la verdad es que fue un despertar de darme cuenta que necesitaba salir de ahí, pedí el alta en el psiquiatra, que me dé el alta para poder trabajar. Bueno, fue un proceso muy largo y luego en ese proceso de esos meses del despertar, de salir de ese lugar de oscuridad, comencé a darme cuenta de que yo quería acompañar a otras personas que habían transitado esto que yo estaba transitando, empecé a estudiar psicología social. Empezaron a venir luego todas las terapias holísticas, empecé a recordarme como canalizadora. Bueno, empezó un camino hermoso, hermoso de mi vida a los aproximadamente 30 años. Y en ese camino, a partir de ese momento, no tuve más parejas. Fue muy loco porque después de este retorno de Saturno tuve una pareja de unos meses, pero luego de eso, que fue el real despertar, a partir de ese momento ya no tuve más pareja, no se dio esa situación, ¿no? Tiene mucho que ver después de muchos años de estar caminándolo, me fui dando cuenta de que tenía relación
bueno, la conciencia que uno empieza a tener, ¿no? A no querer como encajar a personas que no encajan dentro del camino, ¿no? Una búsqueda del amor sagrado, de la pareja sagrada. Mi camino como sacerdotisa comenzó, aunque yo no lo tomaba de esa manera en ese momento, no me mencionaba, no me asumía de esa manera. Empecé mi camino de tantra, de sexualidad sagrada. Lo estoy contando muy, muy sintético porque queremos ir hacia otro punto, ¿sí? Entonces, en todo ese camino que fueron muchos, muchos años, aproximadamente 15 fueron más o menos antes de que te conozca vos, empecé este camino, me fui a vivir a la naturaleza, me fui a vivir a las islas del Delta en Buenos Aires, Argentina, daba formaciones de tantra, retiros y demás. Y en un momento, después de muchos, muchos años, más de 10 años, que no sé, como 14 no sé, me cuesta mucho conectar con el tiempo cronológico, pero fue aproximadamente ese tiempo, conozco una persona, un capricorniano también, acá el señor capricorniano, un capricorniano con el cual entramos en vínculo que dura un mes y medio, pero sucede algo muy particular con esta persona que dentro de las personas que canalizan la información o cómo se analiza de alguna manera las parejas de llamas o el proceso de llamas gemelas, este señor, este hermano hermoso, Ezequiel, sería lo que llaman, ¿cómo le llaman? El El, catalizador. el catalizador, exactamente, o la falsa llama gemela. Bueno, a mí realmente no me importa cómo lo llamo, pero sí me di cuenta de que él vino a preparar, ¿sí? De alguna manera el campo para que Marco llegara. Y él un poco lo sabía, porque él me lo decía siempre, como se ponía a llorar y me decía, siento que esto va a terminar pronto. Y estaba enamorado, yo estaba enamorada, estábamos enamorados, y sin embargo él me decía, yo vengo a canalizar para vos. Nunca había él canalizado en su vida y empieza a canalizar cuando me conoce. Yo ya llevaba años recordando una vida paralela, una vida pasada, como shipiba, viviendo en la isla, una curandera que vivía en la selva de Pucallpa, en Perú. Y esto se despertaba, era bastante incómodo ese proceso en donde de repente se activaba la memoria de esas vidas. Yo empezaba, donde estuviera, empezaba a sentirme en la selva, empezaba a estar o en ceremonias de ayahuasca, bueno, empezaba a sentir todo eso, sentía que las personas, la energía, no sé cómo definirlo, me llamaba de Perú, de la selva. Y yo sabía, bueno, en algún momento voy a ir, porque me daba miedo, me daba mucho miedo. Todo esto está muy relacionado a la conexión con Marco, con mi llama gemela, así que presten atención en esto. Yo empezaba a tener esas conexiones ya antes de conocerlo, a Ezequiel o al catalizador, como quieran llamarlo. Y en un momento estando con él, ponemos la música de los shipibos, estos ícaros que cantaban, y yo entro en un estado de nuevo de ampliado conciencia, donde de repente me conecto con ese lugar, estábamos por hacer el amor, y yo empiezo a llorar porque empiezo a sentir como un ataque de pánico donde no puedo salir de esa imagen, me veo en la selva, veo personas, veo que me llaman, y de repente lo veía a él y no era él, había algo de que sentía un rechazo muy grande, le pedí que saliera, que se fuera de la habitación. Él luego me dice que él también sintió que no era él y sintió que había un hombre que me estaba esperando en Perú, que yo tenía que ir a Perú. Y yo le decía, sí, ya sé que me llaman de Perú, pero no esperaba que fuera lo que sucedió después, que se los voy a contar ahora. Entonces, luego de ese mes y medio, él sucede que de un momento a otro me dice que llorando y sufriendo, realmente le dolía la situación, pero sentía que ya no me amaba, que ya no estaba enamorado de mí, no sabía qué le había pasado, no lo entendía. Él simplemente me decía, yo no sé qué me pasa, pero ya no lo siento, no estoy enamorada. Bueno, yo tuve un año y medio de duelo de ese vínculo, fue muy fuerte porque no estaba en realidad duelándolo a él, me di cuenta que estaba duelando muchas otras cosas, muchas otras situaciones de mi vida. Y un año y medio después sucede que dando un encuentro de tantra, como solía dar los viernes venusinos, entra este hermoso ser al salón donde yo lo brindaba en Almagro, en Buenos Aires, Argentina. Y nada, entra, viene con una chica con la que estaba vinculándose, no me pasa nada, no me pasa nada con él. Lo veo y es una linda persona que llegó al lugar. Esto, ¿vos te acordás el año que fue? 2023 creo que fue. En junio me acuerdo que fue, ¿no? Y yo acababa de venir de un viaje a Brasil, que había hecho una formación, un retiro
17 días de tantra, había sido muy fuerte, y llega él, no, o fue antes, después fui al retiro y después viniste al segundo encuentro. Sí, ahí no había ido todavía. Bueno, vino él a ese encuentro, no pasó nada, ahora él va a contar su parte también. Y luego vuelve a venir a un segundo encuentro. En ese segundo encuentro bailamos, hay una conexión, pero nada, yo bailaba con él como bailaba con otros, así unos segundos para conectar, pero claramente no, poniendo la distancia necesaria como facilitadora. Y él se anota a la formación que yo voy a dar en un retiro en las sierras de Córdoba, acá en Buenos Aires, y me alegra que se anote, no pasa nada. Y en ese trayecto, esos meses antes de que llegue ese retiro donde nos íbamos a encontrar, sucede algo que es que hablando con una hermana, una amiga mía, Uru, besito, le cuento esto que me había pasado con el catalizador, que una noche yo había estado con él y que él me había dicho esto de que un hombre me está esperando en Perú. Y ella me dice, hermana, ¿qué es lo que me acuerdo que había un eclipse en Escorpio? Y me dice, hermana, ¿qué es lo que no entendés? Es tu compañero, me dice. Es tu compañero sagrado, te está esperando en Perú, tenés que ir. Y yo ya, como les contaba, sabía hace años que venía teniendo estas conexiones y decía, en algún momento voy a ir, pero me daba un miedo fuertísimo. Me acuerdo que era, yo decía, siento que me voy a morir si voy, pero sabía que en algún momento iba a hacerlo. Y, y en ese momento, cuando ella me lo dijo, fue como un clic. Algo pasó en mí como si se acomodaran fichas y le digo, sí, tenés razón, voy a ir. Luego del retiro, este retiro en donde él se había anotado la formación de Tantra, le digo, voy a ir a Perú. Y no pasa un mes que de repente recibo un mensaje en mi celular, en WhatsApp, Marco, estaba en Perú, y me dice, Chandra, me decías en ese momento, o Dan. No, Chandra. Chandra. O me decías Dan y después me empezaste a decir Chandra, algo así, ¿no? Me dice, Chandra, quiero hacerte una pregunta, necesito que me digas dónde es ese lugar, ese pueblo de Perú de tu vida pasada que estás conectada. Yo estaba, ¿qué onda? ¿Por qué necesitas, no? Me acuerdo que me había llamado mucho la palabra necesitar, porque lo había visto dos veces que vino a un encuentro, se había anotado en la formación, pero era alguien que... Y yo le digo, bueno, te voy a contar, pero primero contame por qué lo necesitas. Y me acuerdo que me mandaste una foto, estabas en Cusco, en Perú, me manda una foto del lugar. Y Ana escalofrío. es muy loco, hermano. Yo estaba en la isla del Delta, vivía sola. En la isla del Delta, para que sepan, de continentes, me tomaba una lancha que tardaba 1 hora y media. Bueno, ya tenía mi propia lancha en ese momento, 1 hora en llegar al lugar, o tenía vecinos en un lugar alejado, hermoso. Y me acuerdo que me siento en la cocina porque me empezó a generar una movilización, porque aunque yo no lo conectaba del todo, ahí estaba la información de mi amiga que me había dicho que mi compañero me esperaba en Perú. Y me acuerdo que yo pensaba que era un peruano, no que era un argentino que había viajado a Perú. Y entonces él me empieza a contar que, ¿querés seguir ahí esta parte Creo vos? que es la hora Es la hora. ¿Qué me empezás a contar? de dar vuelta a la moneda. Para llegar a ese punto necesito recapitular mi propia historia y Pero recuerden, antes de que él empiece a contar esto, en qué punto nos quedamos, ¿no? En el punto en donde ya se empezaba a abrir esta memoria de que somos llamas gemelas. Todavía no teníamos esa info, ¿eh? Pero algo que nos empezaba a pasar, ¿no? Él se comunica conmigo y me dice lo de Perú, que necesita saber por qué, cuál era el lugar este de Perú, porque algo le estaba pasando a él. Bueno, él ahora va a recapitular un poco para llegar a ese punto. yo era tan solo un simple muchacho universitario buscando, en una búsqueda realmente. Hace varios años había tenido una conexión con el maestro justo antes de que empezara la pandemia, en donde en una charla en un seminario de verano en mi universidad, yo estaba estudiando filosofía en la UBA. De repente empiezo a sentir un estado de unidad muy grande, muy profundo, una especie de éxtasis revelación en donde me
ponía en contacto con una cantidad de amor realmente que nunca había sentido a lo largo de mi vida. Me había enamorado 2 o 3 veces, hasta ese entonces tenía 20 años, y realmente esto era otra cosa, porque no estaba enamorado de alguien, sino que estaba enamorado de la vida misma, estaba en el amor. Y yo a partir de ese momento empecé una búsqueda vincular. Mm, Quería saber realmente cómo se sentía relacionarme auténticamente. Me separé de quien entonces era mi novia y empecé a conectarme mucho más profundamente con personas que conocía hace poco. Empecé a dejar y a salir de mis grupos sociales de mi infancia, de mi adolescencia. Empecé a distanciarme de mis amigos de la escuela y un muchacho que había crecido en un entorno muy acomodado económicamente, con una educación formal, bilingüe y una estructura que me había contenido a lo largo de mi vida. Ese muchacho empezó a salir de eso realmente y explorar al mundo. Fue un poco como, me recuerda cuando hablamos de cuando Buda había nacido y crecido en ese palacio y había conocido una realidad y salió de ese lugar y empezó a ver todo con otra cara. Por supuesto que no es que yo no conocía la crudeza de la vida, pero conocía solo una versión de la realidad. Y ahí fue cuando yo me hice poliamoroso, transité casi 3 años, 2 años hasta ese entonces, cuando nos conocimos y llevé a mi amiga a ese encuentro de Tantra. eh, yo seguía siendo poliamoroso, como una forma de experimentación vincular realmente muy profunda, que claramente tenía todos sus pros y sus contras y tuvo sus consecuencias en mi vida, en mi vitalidad y en mi sexualidad. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo transité la pandemia con mucho dolor, con mucha distancia social, y en ese entonces me conecté con un hermano que vivía en México y que iba a venir a estudiar a Argentina y que se formó una relación muy profunda en donde eventualmente me terminó llevando a México. Lo fui a visitar a México, me quedé un par de meses allá. Ahí fue cuando me conecté con mi maestro de tarot, un discípulo directo de Jodorowsky. Tras una serie de sincronicidades muy fuertes, terminé estudiando con él y al retornar de ese viaje, sentí que estaba muy parasitado energéticamente en mi sexualidad. Había tenido mucha promiscuidad y me estaba empezando a dar cuenta que esto tenía impactos en mi energía, no era algo gratuito. Por más que yo creía y sentía que tenía una buena intención, aún así esa intención acompañada de una acción alineada a eso me llevaba a un estado de conciencia y mi energía que no podía sostener. Y recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires, le pregunté a la persona con la que me estaba vinculando en ese momento si me podía recomendar a alguien que se dedicara a la sexualidad sagrada, porque me daba cuenta que acá había todo un campo que yo no había transitado y explorado realmente. Si existe la alimentación consciente, la- todas las cosas conscientes que vemos hoy, ¿por qué no existe la sexualidad? Y ahí fue cuando me llevó a el reencuentro con quien hoy es mi amada, que en su momento, la verdad que cuando te conocí por las redes, fue casi como un nuevo despertar de alguna forma, porque
recuerdo que tus posteos me conmovían profundamente. Era como, yo te veía en las redes, veía lo que publicabas, lo que compartías y veía tu estilo de vida y un poco lo codiciaba, pero desde un buen lugar, como lo admiraba. Recuerdo pensar, esta persona vive con una intensidad vital Mm. que me encantaría tener, pero que al mismo tiempo desconozco. Yo estaba en ese momento estudiando en la universidad, la mayoría del tiempo la pasaba leyendo en las clases y cumpliendo con una estructura en mi día a día que no estaba aliado a la real manifestación de mi esencia. Y vos venías viviendo hace años ya en la naturaleza, compartiéndote como te gusta, haciendo lo que te gusta. Y yo estaba llegando a un límite en donde por más que estudiaba una carrera universitaria que me encantaba, me daba cuenta que no me estaba llevando a un lugar realmente expansivo. Esto siempre me encanta contarlo. Estábamos en la clase estudiando a Plotino, un filósofo neoplatónico del siglo IV, creo, ya me olvidé, por ahí. Y yo ya estaba, no daba más, o sea, del nivel de abstracción. Y me miraba tus posteos de Instagram y leía tu poesía sobre la Kundalini, mientras de fondo la profesora estaba recitando pasajes de Plotino y analizándolos como si fuese una Biblia, porque en filosofía se estudia un poquito así, ¿no? No es la palabra revelada, pero es el material de estudio, lo que nos llega de un papiro. Y bueno, ahí se empezó a mover muchísimo todo. Eh, Fue justo cuando conocí a esta otra chica que llevé al encuentro de Tantra y que vos conociste. Y bueno, una relación que tampoco prosperó. Y ese año, al final del año, avanzando un poquito, yo tenía, yo tengo ascendente en Sagitario. Y hay un aspecto de mí que no me gusta mucho viajar. O sea, es algo que siempre hice a lo largo de mi vida, pero que para un momento empecé a darme cuenta que no sentía un real llamado. Hice un par de viajes con mi familia y ya en un momento de más conciencia en donde yo ya no tenía que cumplir con las expectativas de los demás, empecé a reflexionar y a darme cuenta que no tenía muchas ganas de viajar, que acompañaba a mi familia porque me invitaban, pero que no la pasaba tan bien ni me expandía tanto en esos viajes. Pero aún así, en ese año sabía que tenía que irme de viaje en el verano. Todavía no trabajaba, no tenía esa necesidad de tener un ingreso económico y el verano iba a ser un verano largo porque me sentía cada vez más solo, sentía que cada vez tenía menos amigos, sentía cada vez más grande un vacío dentro mío en donde mis actividades no me generaban un placer espiritual profundo y tenía que salir a la búsqueda. Entonces un viaje que se iba a hacer, yo me iba a ir a Israel, iba a ir a conectar con algo me llamaba y yo tengo ascendencia judía, entonces tenía la oportunidad de hacer un viaje gratuito por estas organizaciones sin fines de lucro en donde te invitan a Israel y te pagan el pasaje. De repente yo tenía ya todo planeado, me iba a ir a Israel, visitar a unos amigos ahí en Europa y quedarme un tiempito, viajar gratis y volver gratis. Y en septiembre más o menos, a fines de septiembre me llega un mensaje que me dicen que se acabaron los cupos y que ya no iba a ser posible viajar en diciembre para allá. Y por supuesto que me agarra una crisis enorme porque todos mis planes se estaban desmoronando y como buen Capricornio me cuesta mucho, digamos,
Me cuesta mucho caminar cuando no veo realmente a dónde me lleva el horizonte, mm, donde el camino tiene maleza y donde tal vez yo tengo que abrirlo en vez de esperar a caminar un sendero de camino a otro. Y ahí fue cuando empecé a sentir que tenía que irme a Machu Picchu, un lugar completamente distinto de planear irme a Medio Oriente, Europa, a conectar con los Andes, mm. conectar con los ancestros andinos. Al mismo tiempo, como podríamos analizar mucho la conexión de Todo se puede. Jerusalén a Machu Picchu. Totalmente. Y mi viaje a Jerusalén, yo no tenía realmente, o sea, ahora que lo pienso, hoy quiero decir eso, pero en realidad en el momento no iba a ir a Jerusalén porque quería Ujú. una conexión espiritual. Me parecía interesantísimo, respetaba muchísimo, ya había ido en mi pasado, pero estaba buscando llenar un espacio realmente, hacer algo en ese verano que no fuera quedarme en lo de mis papás. Eh, Y ahí fue cuando empecé a recibir este mensaje de que tenía que ir a Machu Picchu. Yo todavía no estaba conectado con los guías, con la canalización. Tenía una conexión incipiente. Me había iniciado en registros akáshicos, pero no confiaba en mi propio canal y en mi propia conexión. Siempre estaba buscando a que alguien me leyera los registros porque yo no confiaba que podía leerlos por mi parte. Y estaba bien, era el momento, era parte del proceso. Pero bueno, no, era muy inmaduro espiritualmente aún en ese momento. Estaba en mis inicios. Y dije, bueno, Machu Picchu es el lugar en donde se conocieron mis papás. Entonces, toda mi vida yo escuché a mis papás contarme su historia de cómo se conocieron y Machu Picchu es el lugar. Es como la síntesis del encuentro. ¿Y tenían tu edad o no cuando se conocieron, no? ¿O tu papá o tu ¿Mm? mamá tenían tu edad? Tenían ahí, mi papá creo que tenía 25 y mi mamá 23 o por ahí. Y vos tenías 23. Sí, era el mismo momento energético etario y dije, bueno, voy a ir, voy a tomarme como mi objetivo, bien capricornianamente, era subir a Machu Picchu, llegar hasta allá, en el camino recorrer varios puntos y cuando llegara, ir volviendo. Y a su vez, a medida que estaba procesando y planeando este viaje, me entero de que mi amada, hoy mi amada en ese momento era la maestra de Tantra, estaba abriendo la convocatoria para un retiro de Tantra en Tras la Sierra, que empezaba el 20 de enero del año siguiente. Entonces estaba todo perfecto. Terminaba la universidad, me iba a ir de viaje y para volver iba a pasar por este retiro y ya después Volver a la universidad. volver a la universidad, empezar un seminario de verano, volver antes de lo necesario porque, bueno, ya no tenía no sabía qué hacer con mi vida, más que estudiar. Y bueno, en todo eso, ¿Mi vida querés un mate? dale, gracias. Y en todo eso, este, gana Argentina la selección, yo me voy a Vipassana, Claro, fue el año del mundial. O sí. sea, fue el mundial anterior al que estamos en este momento. Fue increíble porque me acuerdo que creo que fue el día siguiente, o unos días, el día que volví a la selección a Argentina, Mm. para que todos los argentinos lo reciban. Como campeones Sí. del mundo. No sé si sos argentino, quien nos está viendo, te acordarás de lo que fue el obelisco, todo lo que pasó. Gente que se murió, de que se tiraron del puente a Ah. recibir a la selección. Bueno, una cosa. Ese día vos te ibas, Ese día yo me iba. me había olvidado. Entonces yo me subí al tren Mitre para ir a Retiro, de donde salen todos los ómnibus, a La Quiaca, que es la frontera con Bolivia. Me subía con mi mochila y estaba lleno de gente
a las 8 de la mañana, un 21 de diciembre creo que era, saliendo al obelisco a recibir a la hinchada, con tambores, bombos, todos ahí festejando, y yo estaba como, yo de acá me voy. Eh, y bueno, fue hermoso ahí ese viaje. Me senté al lado me senté en el ómnibus y al lado mío se sentó una cholita, que no era una cholita, era una mamasa boliviana que solo hablaba en quechua y que ya fue como un baldazo de agua fría de lo que se venía en este viaje. Hermoso, me conmueve recordarlo porque es el inicio de una historia sagrada. Así que viajé, pasé por los lugares, varios lugares conocidos allá en el norte de la Argentina. Y bueno, tuve muchos pasos hasta finalmente llegar a Cusco. Estoy acá abreviando muchísimo porque hubo una serie de encuentros y de reencuentros hermosos en ese momento. Era realmente arriesgado viajar porque fue un año donde hubo muchas protestas en Perú. Estaban cortando las rutas y los turistas realmente se arriesgaban al viajar para allá. Si bien yo viajé en un momento donde había una tregua y donde estaban poniendo en pausa, al salir de Perú tuve problemas y fue como toda una aventura. Pero bueno, vamos a lo que nos atiene hoy, que es el momento del reencuentro. Recuerdo llegar al Hornocal o al Hornacal, que es un monte allá Jujuy, en Jujuy, ¿sí? No me acuerdo si Argentina está todavía. en Humahuaca o Humahuaca, sí. ahí cerca. Y recuerdo arrodillarme ante ese monte. Es un monte muy imponente, un apu, y sentir ya estar escuchando tu nombre. Como que todo el tiempo había algo que me recordaba a vos, y yo quería sacármelo encima de esa voz porque mm, venía de nada, de mucho poliamor, de asociar todo el tiempo las cosas con sexualidad, de querer ponerle una pausa a eso. Era una persona que admiraba, no tenía, me da vergüenza ya a un punto, ¿no? 20 años mayor Sí. que vos, ¿no? Como Entonces, no, me venía su nombre, su nombre, su nombre, y no paraba. Y al momento en el que llegué a Cusco, sí, Dios mate. Gracias, mi amor. bendita yerba. Al momento de llegar a Cusco se hizo ya como insoportable. Y yo empecé a hacer conexiones mentales en mi cabeza porque yo ya sabía que ella iba a ir a Perú. En sus historias, en sus posteos de Instagram, ella contaba que hace años se sentía llamada a viajar porque había tenido una vida pasada y tenía algo para liberar de esa línea de tiempo. Sí. El paréntesis que quiero hacer acá es esto justamente que él dice, ¿no? Mientras él organizaba, sin conocerme en profundidad más que como la maestra de Tantra, él organizaba este viaje, yo estaba organizando el mismo, sin saber que él estaba organizando ese viaje, él sabiéndolo desde las redes, pero no es que lo estaba organizando conscientemente porque dijo, ah, ella va a ir, voy yo. No, esta historia que contó recién, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Él empezaba a pensar en mí y yo estaba organizando el mismo viaje que iba a realizar después del retiro al que él se había inscrito para hacer la formación de Tantra. Y si bien yo no llegué a la selva, sí llegué al corazón que es Cusco, que es el corazón de- es un corazón espiritual, es el corazón de una civilización milenaria. Y bueno, retomándolo, recuerdo estar en Cusco ya, sentía un gran vacío adentro mío, me sentía muy mal, estaba solo viajando y por más que
podía disfrutar, aún así yo no, me acuerdo que me costaba mucho la soledad, mucho. Y yo siempre me considero una persona muy solitaria, poco extrovertido. En esos últimos años ya me veía más y más como un introvertido, identificándome mucho con esa etiqueta de la psicología moderna. Y realmente no soportaba más a lo de estar ahí. Y ahí fue cuando un día recorriendo las calles del centro de Cusco, dije, ya está, le tengo que preguntar, le tengo que mandar porque siento que nuestros viajes están conectados en alguna forma. Siento mucha resonancia con ella, todo el tiempo me viene a la cabeza, ella se va a venir para acá después y yo estoy acá ahora. No, nada es casual. Mm. Me tomé en serio eso en ese momento. Nada es casual. Todo es por algo, todo es para algo. Si bien a veces es más misterioso, a veces los sentidos no se revelan del todo. Acá dije, voy a confiar. Y agarré el celu y te mandé. Se me- Necesito saber, porque necesitaba ya liberarme de esa incógnita. Necesitaba liberarme de esa sensación del vacío y que me dieras tu parte del rompecabezas, que me Bueno. contaras tu parte, ¿no? Y realmente creo que usé esa palabra también porque quería que me tomaras en serio. Mm. Yo no me costaba a mí mismo tomarlo en serio y ni me imaginaba que ella, a quien yo admiraba muchísimo desde un lugar inmaduro también, y romantizado, idealizado, me fuera a dar bolilla. Eh, Como que me acuerdo que pensaba que no me ibas a prestar atención, como que mi soberbia personal la proyectaba en vos y decía, no, ella es una persona que está por encima mío, entonces no tiene por qué darme bolilla. Muy loco porque cuando empezamos a hablar, ¿no? No sé si querés decir algo más porque me gustaría retomar ahí un poquito, mientras vos compartías tu previa a conocerme a mí, tus sentires y tu proceso, sentí que conecté, compartí todo desde un lugar muy, ¿cómo sería? Como de las situaciones concretas y tengo ganas de contar un poquito más de cómo yo me sentía, principalmente de mi deseo en la pareja, ¿no? Y en el camino espiritual en el que estaba, que era hermoso, vivía de lo que amaba y todo, pero había un vacío enorme también en mí, ¿no? Y que tenía que ver con la pareja. Contalo porque siento que es re valioso eso, Sí, tu vivencia. sí. Entonces, previo a esto, ¿no? Como les había contado de mi despertar, que fue en el retorno de Saturno como es un movimiento que todos y todas vivimos, algunos o algunas personas que puedan conocer de astrología quizás puedan comprenderlo mucho con mayor amplitud, ¿no? Cómo se genera un movimiento de la estructura, ¿no? Y uno empieza a preguntarse y a darse cuenta de que la vida que está llevando en realidad no es la que le gustaría tener. Empieza a sentirse incómodo, empieza a dejar de sentirse cómodo en los lugares, en las cosas que hacía, ¿no? Entonces yo en ese momento sentí ese despertar y comenzó todo esto que les conté. Y como les había dicho, ¿no? Había tenido varias parejas hasta ese momento. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que empiezo a vivir mi vida de una manera mucho más feliz, empiezo a vivir de lo que amo. Yo en un momento abro un espacio holístico en un lugar de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad porteña, ¿no? Capital Federal, en Villa Urquiza. Se llenaban mis cursos, tenía sesiones todos los días, amaba lo que hacía, ¿sí? Y me preguntaba por qué pasaba que no tenía un compañero. Y siempre en mi vida la sexualidad fue sagrada. Esta es mi historia como sacerdotisa, hay otras que son diferentes en el camino de la encarnación de la Gran Madre aquí y nuestra experiencia que necesitamos transitar para recibir esta maestría, ¿no? Y volver al camino de la luz. Y en mi caso fue así, desde siempre, todas mis parejas que había tenido, siempre había sido muy sagrada. Había tenido pocas parejas, no había tenido muchas, y no tenía vínculos sexuales casuales, ¿no? Había algo que yo no entendía porque hasta ese momento no conocía de tantra, de sexualidad sagrada, pero yo no podía vincularme con una persona si no tenía una conexión, ¿sí? Si no la conocía en profundidad o por lo menos una conexión amorosa. No podía conocer una persona y tener sexo inmediatamente. Y para mí, lejos del poliamor como Marco mencionó,
para mí realmente era una pareja sagrada, ¿no? Como, no lo llamaba de esta manera, pero era como un compañero, iba a ser mi pareja, no me iba a vincular con otras personas de otra forma, y mucho menos con varias personas, nunca me vinculé con varias personas a la vez. Y entre una persona y otra siempre pasaba un tiempo, ¿no? Entonces yo tenía una visión del vínculo sagrado que era muy diferente al poliamor. Y sin embargo, antes de conocerlo a Marco, las personas que llegaban a mí eran personas, y no casualmente, muchos capricornianos venían a mí con esa búsqueda, ¿no? Se sentían atraídos por mí, pero al mismo tiempo tenían una forma de vinculación poliamorosa. Mi papá es de Capricornio, ¿no? Por acá ya armando las piezas. Mi papá está, como les conté, trascendió en ese retorno a Saturno, donde a mí se me movió todo. Y bueno, Saturno es el padre, ¿no? Como muestra como tiene esa energía, ese arquetipo de Saturno, el padre, ¿no? Entonces cuando mi padre se muere, ¿no? Trasciende, se mueve esa energía saturnina en mí. Y, y fue muy loco que llegaran varias personas en ese trayecto del despertar con las cuales no me puse en pareja, empecé a conocerlas porque me abría, había algo que me decía, bueno, pero si me llegan tantas personas capricornianas con esta búsqueda poliamorosa, digo, en algún momento tengo que abrirme a eso, ¿no? Y lo intenté con uno de los capricornianos, Chelo, saludos, hermanito. Aprendí mucho con los hermanos, ¿eh? Eran personas también espirituales, con un camino de una profundidad muy hermosa. Y me acuerdo que en un año vinieron tres capricornianos. Conocí tres capricornianos y los tres pasó una situación muy, muy parecida. Nos conocíamos, eran poliamorosos, no estaban con nadie, de repente apareció una persona, esa persona, mujer, se sentía hasta atraída para vincularse conmigo. Había algo que fue como, me acuerdo que el tercer capricorniano que me pasó esta situación, me acuerdo que bajaba la presión, porque era como, ¿cómo escapo de esto? Como un ciclo que volvía y una situación muy particular donde terminé acá, en cerquita, acá en San Marcos Sierra, ¿sí? No es casual, mira, ahora lo estoy conectando mi vida. Luego, En el encuentro de mujeres que se realizaba, el encuentro de mujeres sagradas acá en San Marcos Sierra, estoy con este capricorniano con el cual estábamos conociéndonos, vinculándonos, y era poliamoroso, y habíamos planeado estar pasando la noche en una carpa hermosa en la montaña, y de repente aparece otra mujer que él conocía, que yo no sabía que se estaba vinculando, y no queda otra, no les voy a explicar la situación, pero no queda otra, y teníamos que pasar la noche los tres juntos en la carpa. Era como, se dio toda una geometría en la que yo no podía hacer otra cosa que pasarlo con él, y esa chica tampoco. Y terminamos los tres en una carpa, en la montaña. Yo, ya, imagínense, ya había pasado dos veces una situación así, mía. Es como, ¿qué está pasando? ¿Viste? Era como, la estaba el cielo, o sea, ¿qué hago? ¿Viste? Me acuerdo que fue horrible, horrible pasar la noche. En un momento se empezaron a acariciar y yo estaba en el medio de los dos. Y en un momento ella le habla a él se pasa por encima mío, se empiezan a mimosear y fue como, ay, Dios mío, esperaba que se salga el sol para irme. Bajé la montaña llorando así, diciendo, ¿por qué me pasa esto? Y me acuerdo que creo que eso de alguna manera generó un clic muy fuerte donde me asusté y no empecé, no tuve otros vínculos, ni siquiera, estos vínculos no eran pareja, ¿no? Como les dije, estuve más de 10 años sin pareja, pero era como conocer a alguien y abrirme a esa experiencia, darme cuenta que no y cerrar. En este caso hubo un clic y a partir de ese momento no me vinculé con nadie más, tampoco sexualmente. Entré en un ayuno sexual porque hubo un susto mío, ¿no? Como si se repite esto, hay algo que tengo que ver en mí. Entonces, a partir de eso, mi deseo era enorme. Imagínense yo organizando retiros, actividades de tantra, donde la gente se conocía, activaba su amor, ¿no? Y de repente yo me quedaba sola y decía, ¿por qué no tengo a mi compañero, ¿no? ¿Por qué no tengo a mi compañero sagrado? Y, y bueno, ahí fue lo que sucedió todo después, ¿no? Había un motivo por el cual ese ayuno se realizaba en mí, hubo un motivo por el cual este catalizador apareció en mi vida para mover un montón de miedos vinculares, de patrones que yo venía, ¿no? Como trayendo en mí, repitiendo de mi linaje. Como les digo, mi papá era de Capricornio, ¿no? Estas personas que vinieron eran de Capricornio. Mi papá era una persona infiel porque no era poliamoroso. La engañaba a mi mamá bruja como yo, se daba cuenta de todo. Una situación que yo viví toda mi infancia, ¿no? De esto de que no, que estuviera mi mamá esperando que sea ella la única y viviendo una situación en donde él se iba a vincularse con muchas personas. Bueno, un montón de piezas que no voy a ahora conectar.
pero que me importa que lo sepan, ¿no? Hasta que, bueno, esto sucede, toda esta situación donde empiezo a tener estas visiones de las vidas pasadas, donde conozco a esta persona, donde me dicen que va a venir no, que alguien me estaba esperando en Perú. No era un peruano, ¿no? Alguien me estaba esperando en Perú. Y de repente aparece Marco y me dice, estoy acá en Cusco, en Perú, que ya les contaremos porque está, justo ese lugar está muy conectado con nuestra vida anterior. Nosotros tenemos una vida que encarnamos en Perú, ¿sí? Esta en donde yo era una shipiba y él era un hombre andino, ¿sí? De la cosmovisión andina que vivía en Cusco, en esta zona. Y no lo sabíamos hasta ese momento, ¿no? Entonces, de repente, yo con todo esto, él me dice que es de Perú y empezamos a hablar y empezamos a hablar y nos enamoramos. Y él decía hace un ratito, no, no, ella no me va a dar bolilla porque... Y yo, imagínense, este muchacho hermoso de 20 años menos que yo, me hablaba y me hablaba de una forma que parecía enamorado, pero que yo decía, no, no puede ser. Me acuerdo que hablaba con mis amigas y decía, y mis amigas me decían, pero ¿te tira onda? Y yo era, no sé, parece que sí, pero no puede ser. Y yo misma cuestionándome porque era un chico, yo nunca me había vinculado con un hombre tan, mucho menor Sí. que yo, ¿sí? Ya estaba condicionado todo nuestro encuentro por el tabú de la edad. Y yo, de mi parte, cómo lo vivía, con vergüenza, porque yo estaba acostumbrado a todo el tiempo estar tirándole onda a la gente. Y de hecho, en ese mismo viaje, con mi soledad de estar viajando solo, me acuerdo que le tiré onda a dos personas en distintas partes, momentos, pero no me dieron ni bolilla, y todo es perfecto y todo es por algo, porque me estaba preparando para nuestro reencuentro. Y me acuerdo que me da vergüenza, era como me están empezando a pasar cosas, pero no puedo ser, tengo que ser muy caballero porque no puedo seducir a esta persona porque nada, es una gran maestra, o sea, la respeto muchísimo. A ver, respeto a todas las mujeres, no es que te respetaba más a vos pero había algo de esa timidez, además como que cuando uno, siento que había algo de eso, que era tan genuino lo que sentía y tan puro que me que, que tener una iniciativa con vos de querer atraerte o magnetizarte de alguna forma, me desnudaba mucho más. Yo estaba acostumbrado a seducir de alguna forma o atraer sin vulnerarme yo tanto. Pero acá yo me estaba empezando a abrir y me estaba empezando a abrir como nunca me había abierto antes y me estaba empezando a sentir vulnerable y tímido y sensible. Y tenía miedo. Me daba miedo, me acuerdo, en A parte. mí también me da terror, me da terror, era como, no, porque por más que vos me conociste en los encuentros de Tantra, en mi mente decía no, porque seguro no se acuerda cómo soy y como yo muy insegura, ¿eh? Como compartir también esto. Un camino de mucha inseguridad que en el momento del despertar, empezar a asumirme en un rol de acompañante, ¿no? De venir en misión, en servicio a la vida en este plano hice un proceso de mucha seguridad en mi vida. De haber sido muy tímida e insegura, empecé a abrirme a esa seguridad, a esa confianza de mí misma, pero aún todavía hay una parte muy insegura que siempre tuvo que ver con mi físico, ¿no? Con la parte física, porque, bueno, tengo una configuración de Quirón en Tauro, ¿no? Entonces hay algo ahí que siempre va al cuerpo, ¿no? Como esa inseguridad. Entonces yo era como, Y lo no, tenés en casa uno, creo, en casa además. uno, sí. O sea, es un quirón fuerte. Es un quirón fuerte. Entonces yo decía, no, no, no le voy a gustar, ¿no? Había un miedo mío que yo lo sentía enamorado, hablábamos muchísimo, o sea, horas y horas, ¿no? Mensajes de 10 minutos, audio bueno, después empezaron las videollamadas. Para llegar a la videollamada yo ya tenía mucha inseguridad porque decía, no, cuando me vea no le va a gustar, como, me acuerdo, pasa, y él diciéndome, Vos tenías mucho miedo ya. mucho miedo, ¿no? Sí. Y toda esta inseguridad de decir, sí, le gusto, no le gusto, será real, hasta que en un momento fue y me lo dijo. Me acuerdo que estábamos hablando por teléfono y me dijiste esto, como, las personas no lo suelen hacer, pero yo lo quiero decirte que te amo, ya te amo, me dijiste. Y Sí, me yo acuerdo.
Yo también, pero no te lo dije, me acuerdo que tardé en decírtelo, porque era como, wow, no. Yo sabía que era poliamoroso, porque él se presentó de esa forma. Yo no quería saber nada con un poliamoroso, ¿no? Y fue como, wow, esta situación es muy fuerte porque yo me sentía súper atraída, él se sentía súper atraído, pero teníamos formas de vinculación muy eh, opuestas. Sí. Y me acuerdo que, uf, qué lindo fue decirte que te amo la primera vez, porque era una cantidad de energía que yo tenía en el pecho, y yo venía de ser muy promiscuo con eso también, de decirle a muchas personas, te amo, que te amo, te amo, que no es que estuvo mal, pero lo hacía demasiado, demasiado prematuramente, sin darme cuenta que mi te amo no era solo te amo, es los patrones emocionales que conlleva eso también, decírselo a una persona. Y yo estaba pensando ya como, no, no, la próxima vez que conozca a alguien voy a esperar 3 meses a decirle te amo, porque sé que lo hago tan fácilmente y siento tanto amor por la gente, pero tiene un riesgo eso, porque las personas también le generan un montón de cosas y no está tan bueno como creía. Pero no pude contenerme y a las 2 semanas ya te estaba diciendo que te amo. Y era como, te lo digo, sabe que no espero nada, pero tengo que decírtelo. Me acuerdo que sentía algo así muy fuerte, como, sé que tal vez no sé qué va a pasar, realmente no sé no sabemos qué va a pasar, pero te lo tengo que decir sin expectativas y que vos lo sepas, para que ya estemos, que sepas lo que a mí me pasa o lo que yo siento. Y que Bien. vos elijas seguir vinculándote conmigo con conciencia con esa información. Vamos a dejar acá el primer capítulo y seguimos igual grabando el segundo, así que van a tener una segunda parte, pero para que el primero no se haga tan largo y podamos ir al segundo a cómo comenzó todo este proceso. Todavía no recordábamos que éramos llamas gemelas, ¿sí? Así que cerramos y después empezamos. Sí. Seguimos ahora, digo. Quiero agregar una última cosa, Dale, Tom. que es que yo, o sea, yo estaba en Cusco y me acuerdo que te hablé y 1 o 2 días después me fui a Machu Picchu. O sea que te hablé, abrí el canal, pero después se cerró porque no tenía señal esos 2 o 3 días que hice el camino del Inca. Fue justo para fin de año, porque me Fue acuerdo yo justo. recibí amigos para celebrar el fin de año en la isla. Y yo hice el camino del Inca el 1 de enero de ese 2024. No. No, 2023. De 2022 que nos conocimos al 2023. Eso, nos conocimos en el 2022. Hace 4 años. Y el 1 de enero de 2023 yo estaba subiendo al camino del Inca y ahí es donde comenzaba mi iniciación. Pero antes de seguir, Seguimos al segundo capítulo. dale, cerramos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.